ver si me ven todos bien. Hermanos, si me voy atrás. Es que mi hijo tiene ganas de hacer algo, lo quiere poner atrás del micrófono. Aquí está bien, hijo. I think they can hear me. Thank you, though. You're ready. So if the Lord comes, you know who goes first. Okay. Okay. Pues gracias a todos por venir. Bye. Ok. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de los dos pactos. ¿Por qué es tan necesario saber cómo aplican los dos pactos que hay a través de las edades, de la tierra? Dios es una persona, es nuestro creador, y en su naturaleza Dios es justo y es amoroso. Al decir que es justo, queremos decir que imparte juicio a todo lo que es impío y a todo lo que es pecado. Para nosotros poder entrar en comunión con Él, solamente hay una forma, y es a través de un pacto. Porque si nosotros nos acercamos a Dios tal y como somos, moriríamos, porque Él tiene que juzgar el pecado. Entonces es por eso que Dios ha establecido desde la antigüedad una forma en que los seres humanos, personas mortales con libre albedrío, que podemos hacer el mal cuando nosotros queramos, y aún así poder estar en la presencia de un Dios que es todo juicio. Es por eso que fueron establecidos los pactos. El día de hoy también vamos a aprender cómo no aplicar el Antiguo Testamento a la vida de hoy, porque el Antiguo Testamento aplica solamente a ciertas personas. Nosotros estamos bajo un pacto superior. ¿Cómo es que vamos a aplicar el Antiguo Testamento a la iglesia? ¿Cómo es que vamos a aplicar las leyes del Antiguo Testamento? Podemos poner juicio en la iglesia el día de hoy a través del Antiguo Testamento. Entonces todas estas cosas son necesarias aprenderlas. El Antiguo Testamento está dividido en 4 diferentes formas y vamos a estar aprendiendo acerca de ello. Yeah, can you take care of that? Disculpen, es que creo que llegó la hermana de Verónica. Ok, vamos a comenzar, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta tarde, mi Dios. Te pido, mi Señor, que tú me hagas a un lado a mí, mi Dios, y que seas tu Espíritu Santo hablando. Que si yo en alguna forma, mi Señor, hablo algo que no te agrade, mi Dios, que los que escuchan sean capaces de olvidarlo, mi Dios, y que solamente reciban lo bueno, lo que viene de ti, mi Dios, lo que habla de ti. Tu escritura, Padre, tu palabra es para lo que estamos aquí. Tus palabras son espíritu y son vida, mi Dios, y es para lo que estamos aquí. Como decían los cánticos, Señor, tenemos hambre de ti, mi Dios, tenemos hambre de tu justicia, de tu palabra, mi Dios, de tu poder en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Tenemos en la historia, en este mensaje vamos a estar hablando de lo que es un poco de la naturaleza de Dios. Es necesario que conozcamos quién es Dios. A Dios lo conocemos a través de Jesucristo, pero en la naturaleza de Dios, Dios tiene algunas cosas en las que no puede cambiar. Él no cambia para muchas cosas, y en esas son es que Él es amor, esa es su naturaleza, pero también que Él es justo. Y la palabra justo significa que es juicio. 3 cosas debemos aprender nosotros. Estas 3 son: ¿qué es el juicio, la misericordia, la justicia, la misericordia y la gracia? Como cristianos tenemos que saber las diferencias, porque estas son 3 palabras que utilizamos en nuestro diario vivir como cristianos. Como cristianos queremos un Dios justo, pero en realidad no nos conviene un Dios justo. ¿Por qué? Porque si tenemos un Dios justo, nos va a justiciar nuestro pecado. Entonces quiere decir que nosotros estamos en deuda con Dios. Si tenemos un Dios misericordioso, quiere decir, dar misericordia quiere decir no recibir lo que merecemos. Dios sí ha tenido misericordia con nosotros, pero ha tenido algo superior
que su justicia, su misericordia ha tenido gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia es recibir lo que no merecías. En el pacto en el cual vivimos hoy en día estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir? No recibimos lo que merecemos, sino al revés, recibimos lo que no merecíamos. ¿Qué es esto? Salvación. A veces, no sé si a ustedes ha pasado, pero ha acontecido que a veces algunos cristianos les preguntan a alguien, oh, ¿eres salvo? Y la gente dice, pues nosotros sabemos a lo que nos referimos, ¿verdad? Y dicen, sí soy salvo, o no soy salvo, no voy a la iglesia, o no he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Pero, ¿qué si te preguntan, si tú dices, eres salvo, y qué si te preguntan a ti, ¿salvo de qué? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Es por eso que la doctrina es muy necesaria saber entender de lo que hablan las Escrituras. Si yo voy y le digo y le pregunto a alguien, no, tú eres salvo, y esa persona me dice a mí, ¿salvo de qué? Entonces yo tengo que decir, salvo de tu pecado, del precio de tu pecado. Porque con Dios o sin Dios, aunque Dios no existiera, el pecado es la infracción, es la infracción de la libertad de otra persona. Es que estoy pensando en inglés, discúlpenme. Es la infracción de la libertad de otra persona. Vamos a suponer, si yo tomo lo que no es mío, estoy cometiendo una infracción a la propiedad de alguien más. Esto Dios le llama pecado. Entonces no es necesario Dios para saber para saber que hicimos un mal, aunque sabemos que Dios existe, porque si Dios no existiera, pues el mal tampoco existiera, ¿verdad? Pero por así decirlo. Entonces si alguien me pregunta, ¿eres salvo tú de qué? De la paga de tu pecado, porque nosotros tenemos que dar cuentas de nuestro pecado. Lo podemos mirar desde el libro de Génesis. Cuando Adán desobedeció, él vivía en armonía con Dios, y Adán podía venir y abrazar a Dios y tener una relación estrecha, pero sucedió algo, cometió pecado. Entonces Dios, no porque no quería, sino porque no podía, porque hay cosas que Dios no puede hacer, como es mentir, no ser justo o no ser amor. Eso es una cosa que Dios no puede hacer, mentir o pecar. Entonces, porque Él es justo, no podía llegar nuevamente con Adán y recibirlo como nada, porque de otra manera Él dejaría de ser justo, porque no justificaría el pecado de Adán. Entonces lo que hizo fue un sacrificio, y los vistió de pieles a Adán y a Eva. Y como el pecado no podía quedar impune, Dios maldijo a la tierra. Maldijo a la tierra y primeramente a la mujer le dijo que iba a tener a sus hijos con más dolores, y que el deseo de la mujer, que viene siendo la mayoría de los eruditos creen que el deseo de la mujer es el gobernar, y le dijo, será dado para tu marido. Eso es lo que dicen la mayoría. Entonces, y en parte yo miro que las mujeres sí son muy inteligentes, y no porque les haga la barba, pero sí son. Entonces, y al hombre le dijo, tú vas a comer con el sudor de tu frente. Y a la tierra le dijo, vas a producir cardos y espinos. Entonces lo que estamos viendo ahí, que la tierra fue maldecida por causa del pecado. Los hombres y las mujeres fueron maldecidas para no destruirlos, porque Dios en su justicia podía haberlos destruido. Y como ellos no podían vivir en la presencia de Dios porque habían pecado, entonces fueron expulsados del huerto del Edén, pero no sin antes dar la primera promesa a Dios, a Adán y a Eva, en Génesis 3:16, donde dice, pondré enemistad entre tu simiente, hablándole a la serpiente, y la de la mujer. Dice, tú le herirás en la cabeza, tú le herirás en el calcañar, y él te herirá en la cabeza, hablando de Jesucristo, la simiente de la mujer, que quiere decir la semilla. Entonces, nosotros sabemos que las mujeres no tienen semilla, pero Jesucristo no es hijo de hombre, es hijo de mujer, solamente porque el Padre de Jesucristo es Dios. Entonces, la simiente de la mujer es Jesucristo. A eso es a lo que se refería. Y ese es
ese es el primer evangelio, el pro-evangelio que le llaman a las personas, los teólogos, el pro-evangelio, porque desde ahí recibieron la promesa de que un día los hombres, la humanidad me refiero, iba a volver a caminar de la mano con Dios. Después continúa esto y establece Dios el pacto con Abraham. En Génesis, el capítulo 15, el verso 9 al 12 y del 17 al 18. Como tengo mucho que explicar el día de hoy, puedo hacer paraphrase o pueden leerlo. En la antigüedad, antes de los mandamientos, sabemos que Abraham es antes de los mandamientos, porque los mandamientos fueron dados a Moisés. Entonces, en este tiempo, el bien y el mal se conocía en la naturaleza, en la conciencia del ser humano, como dice el libro de Romanos, que está escritas las cosas en nuestro corazón, la justicia, y en nuestra conciencia. Entonces, de esa manera, la gente se conducía en el tiempo de Abraham. En aquel tiempo tenían una costumbre de que cuando alguien hacía un pacto con otra persona, le decían: hey, tráete un carnero o una oveja, la vamos a partir por la mitad y vamos a quedar en algo yo y tú. Entonces lo que hacían, partían la oveja por la mitad y las dos personas caminaban en medio de la oveja partida por la mitad y decían: si no cumplimos nuestro pacto, que así nos pase, como a este animal. Y podemos mirar el pacto de Dios con Abraham, que fue exactamente lo que hizo con Abraham, Dios. Si gustan, vamos a leer ahí, es Génesis 15, 9. Voy a leer 9 al 12 y luego 17 al 18. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió a las aves. Vamos a leer el 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Ahora voy a leer el 17 y el 18, porque ahí Dios va a hablar con él acerca del pacto. Y en el 17 y el 18 dice: y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Aquel horno, aquella visión de un horno y de una antorcha, era Dios caminando en medio de los animales. Le estaba diciendo: si no te bendigo a través en todas las naciones de la tierra, este soy yo y vas a conocer que soy yo. Y Dios pasa en forma de horno en medio de los animales, como diciendo: ese es el pacto que yo te ofrezco, ofreciéndoselo a Abraham. Y Abraham le creyó y le fue contado por justicia o por justificación. Desde el Antiguo Testamento la gente nunca ha sido salva por obras, siempre ha sido por fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia, fue justificado. Cuando tú crees en Jesucristo, has pasado a justificación. Antes tenías el peso de tu pecado por el cual tenías que dar cuentas, pero una vez que estás en Jesucristo, tu peso pasó a la cabeza de Jesucristo y tú has sido posicionalmente justificado. ¿Por qué posicionalmente? Porque has sido pagado. Es como cuando tú compras no, ese es un mal ejemplo. Cuando tú compras algo y no lo tienes, pero ya tienes los papeles de que está pagado, entonces sabes que legalmente es tuyo, aunque no lo tengas. Tu salvación legalmente ha sido justificado legalmente en la cruz del Calvario. Aunque todavía pecas, aunque todavía te vienen malos pensamientos, posicionalmente tú has sido justificado, porque alguien ya pagó perpetuamente, como él dice el libro de Hebreos, tus pecados. Ese es el nuevo pacto, pero no me voy a adelantar mucho. Vamos hasta a mirar todavía el primero. El primero, Israel establece el pacto con Dios. Vamos a Deuteronomio 27, 9.
Dice: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahora vamos a leer el 17 y el 18. Perdón, vamos a leer el 14. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá: amén. El 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Ahora no puedo explicar lo que es esa ley, pero lo que quiero explicar es que Israel se comprometió. Y todo el pueblo estaba diciendo: así sea. Cada que los sacerdotes decían: sean malditos si hacen todo esto, si no hacen justicia al huérfano o al extranjero o a la viuda o al huérfano, y ellos decían amén, amén, y cada que decían amén se estaban condenando y condenando y condenando. Y como Dios toma los pactos en serio, entonces, ¿qué es lo que pasó? Deuteronomio 28 más adelante dice: y acontecerá que si no obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, estas cosas vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldito serás tú en el campo y maldito en la ciudad. Maldito será tu entrar y maldito será tu salir, etcétera. Lo han leído, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ese era un pacto contingente, o ¿cómo es contingency? Ahorita lo encuentro. Condicional. O sea que el pueblo de Israel iba a ser bendecido si escuchaba la voz de Dios para hacer sus mandamientos. Pero si no los obedecía, entonces había maldición sobre de ellos. Ese es el antiguo pacto. De eso tratan la mitad de la Biblia, el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros aplicamos la mitad de la Biblia al día de hoy? La doctrina no va a funcionar. No va a funcionar porque estamos bajo un pacto superior. Y ahorita vamos a mirar ese pacto. ¿Y cómo es que debemos de explicar el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que lo debemos de entender? Porque nosotros podemos llevar una vida que es súper pesada y no es bíblico, no concuerda, porque dijo Jesucristo: tomen mi yugo. ¿Saben qué es yugo? Era la carga que llevaban los becerros, los animales, cuando están trabajando el campo. Y llévenlo sobre ustedes, dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Si tú estás en el Evangelio y no sientes descanso, es porque llevas el yugo mal. Es porque a lo mejor no hemos entendido bien lo que Dios, la grandeza de lo que Dios le ha dado a la iglesia. Porque no hubo jamás otra raza superior en cuanto a gracia que pisara la tierra, sino la iglesia, en un pacto que es muchísimo superior al primero. Porque si nosotros nos sintiéramos orgullosos de ser israelitas y del linaje del Mesías, mayor fuéramos, y somos, porque estamos en el nuevo mandamiento, en el nuevo pacto, que es el de la gracia. Es tan superior al primero que los israelitas fueron invitados a entrar al segundo pacto. Los 11 apóstoles, israelitas del linaje de Abraham, pura sangre. Mas sin embargo Jesucristo los invitó a entrar al segundo pacto, que es superior. Porque a nadie jamás se le dijo: recibirán coronas y se sentarán en mi trono. A Israel no se le dio esa promesa, pero a la iglesia sí. En el Apocalipsis, tú y yo somos reyes y sacerdotes, dice Pedro en su carta, dice: mas ustedes son ciudad santa, sacerdocio real, dice, escogidos. ¿Para qué? Para administrar las nuevas del Señor. Nadie en la tierra, ni después de que la iglesia ya no estemos en la tierra,
tiene ese privilegio como el que tenemos nosotros. Porque cuando la iglesia se vaya en el día del rapto, van a quedar los que van a predicar, porque ahorita ese es nuestro ministerio, ir a predicar. Cuando nosotros seamos quitados de la tierra, que va a ser muy pronto, va a entrar entonces los 144,000 en el tiempo de la tribulación. Cuando los 144,000 sean muertos, entonces van a venir los dos testigos, porque el predicar las buenas nuevas es un ministerio de la iglesia. Cuando los dos testigos sean muertos, va a venir el ángel fuerte y va a ir por toda la tierra predicando el evangelio del Cordero. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la gente en la tribulación, cuando acepte a Jesucristo, no son parte de la iglesia. Son los muertos que había debajo del altar, dice el Apocalipsis capítulo 6. Ni Israel es parte de la iglesia, ni los muertos de la tribulación son parte de la iglesia, ni la gente de carne y hueso en el tiempo del milenio es parte de la iglesia. Tú y yo somos parte de la iglesia y somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra 1000 años con Jesucristo. Es un pacto grandísimo. Y ¿sabes qué? Que ni siquiera trabajamos para Él. Fue ganado por nosotros en la cruz del Calvario. El segundo pacto en el que estamos nosotros es basado no en mi obediencia ni en tu obediencia, es basado en la obediencia de Cristo. Entonces cada que nosotros cuando vengamos al tribunal de Cristo, no puede el Padre culparnos de pecado. ¿Por qué? Porque ya lo culpó a su Hijo. Dice Isaías 55, mas nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, ciertamente llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. ¿Y esto a qué se refiere? El castigo de nuestra paz. ¿Qué paz? Tener paz con Dios, porque nosotros estábamos en enemistad con Dios, pero un día vamos a estar en paz con Él y ya estamos en paz con Él. Y ese castigo fue sobre Jesucristo, para que nadie nos gloriemos, dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios 11:25, hablando Pablo, dice lo que recibió de Jesucristo, dice, y este es el nuevo pacto, el pacto en mi sangre, dijo Jesucristo. O sea que el pacto ya no fue entre muchas personas que dijeron amén, amén, sino que fue en la sangre de Cristo. Ese es el pacto. Entonces cuando tú entras a la salvación y has sido justificado, lo que el Padre ve no te ve a ti diciendo amén y amén. A lo que mira es la sangre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que recibimos de Él? Dice el pacto es en la sangre de Cristo y es basado a la obediencia de Cristo. ¿Qué tal era Cristo para obedecer? Juan 8:29 dice, yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada. Jesucristo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces Él era obediente. Y otro dice, no sé si recuerdan Mateo 3:17, cuando Cristo se bautiza, se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia, o en el cual se complace mi alma. Esa complacencia del Padre al Hijo fue pasada a ti. Y el día que vayamos al tribunal de Cristo, que puede ser después del rapto, dice, para dar a cada quien la recompensa según sea su obra. En ese día, todo lo que Cristo hizo va a ser pasado a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en ese pacto en Jesucristo. Ese es el pacto de la gracia. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Justicia significa recibir tu merecido. Misericordia significa no recibir lo que mereces. Y gracia significa recibir lo que no merecías. Tanto así que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 4 acerca de 24 ancianos, que son la totalidad de los sacerdotes. Y dice que Dios está en el trono y tiene un rollo, un pergamino con 7 sellos que están a punto de abrir. Y en el cielo no hay quien pueda mirar, quién puede abrir esos sellos.
¿Por qué 24? En el tabernáculo de David estableció 24 ancianos para que hicieran todo el ministerio que era necesario para el tabernáculo. La iglesia es el nuevo, la iglesia son los nuevos sacerdotes de Cristo. Entonces están estos 24 ancianos vestidos de blanco, tienen coronas, y le pregunta el ángel a Juan, ¿quién es digno de abrir este rollo? Y no encuentran a nadie, pero de entre los 24 ancianos sale uno, dice, como un cordero inmolado. O sea que él está caminando entre medio. Y si empiezas a leer el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias, dice, el que camina en medio de las iglesias. Entonces sabemos que en esta iglesia Dios, Jesucristo, está caminando en medio. Y la misma imagen tenemos en el capítulo 4, cuando de entre los ancianos sale uno, dice, y mientras él va pasando, los ancianos lo que hacen, se postran y tiran sus coronas delante de él. ¿Por qué? Porque no son dignos, no se sienten dignos. Y entonces le dicen a él, tú eres digno, dice, porque tú fuiste inmolado y nos redimiste para Dios de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ese fue el cántico de los 24 ancianos. Entonces los ancianos que están ahí somos nosotros. No hay ningún otro grupo en la tierra que califique para esto, que haya sido salvo de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, sino la iglesia de Jesucristo. Porque si leemos las cartas a las 7 iglesias, a las iglesias les dijo, y a ti te daré la corona de vida, y a ti te daré, y al que venciere le daré una corona, y le daré a que se siente en el trono de mi Padre, y le daré a que se siente en mi trono. A los muertos de la tribulación no se les ofreció ese privilegio, a Israel tampoco se le ofreció, pero a ti y a mí sí se nos ofreció. La cúspide de las promesas de Israel es el milenio de su Mesías. El de nosotros es el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero nosotros vamos a estar en el milenio, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo y vamos a reinar con Él 1000 años sobre la tierra. Y sin meternos tanto a la escatología, pero es necesario que sepamos el pacto y la grandeza, el privilegio de ser parte de la iglesia. El segundo pacto es superior al primero. ¿Cómo podemos describir esto? Podemos decir que todo el mundo está bajo maldición. ¿Por qué? Porque todo el mundo, a lo mejor nunca has escuchado esto, pero todo el mundo está bajo el primer pacto. La maldición que dijo Israel, amén, 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 todo eso está bajo las personas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque no han entrado al segundo pacto. Toda aquella persona que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, todo aquel israelita que no ha recibido a Jesucristo, vigentemente está viviendo en la maldición del primer pacto. ¿Por qué? Porque dice el Antiguo Testamento que es perpetuamente, y sí es perpetuamente. Apocalipsis 20 dice, y los libros fueron abiertos, hablando del juicio final, y otro libro fue abierto. ¿Cuáles libros? La ley de Moisés. Porque esa ley es la que va a juzgar al mundo. Porque tú no puedes, si tú nunca has aceptado a Jesucristo, nunca entraste al segundo pacto. Vamos a suponer que la primera ley es como la gravedad, como la ley de la gravedad, si la ponemos. Yo no puedo superar a la ley de la gravedad, porque siempre me baja y me baja y me baja. Pero si yo me subo a un avión, entro a un mejor equipo que mi cuerpo. El avión despega y se va, y puede así decirse que venció a la primera ley, a la gravedad. ¿Por qué? Porque es superior. De igual manera es el segundo pacto, cuando lo ponemos a la par del primer pacto. Dice Hebreos 7:25, este es uno de una de mis citas favoritas. Hebreos 7:25.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Habla ahí, no sabemos quién escribió Hebreos, pero dice, tal sacerdote, tal sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, nos convenía, dice, porque él vive perpetuamente, dice en inglés, he can save us to the uttermost. So, si tú crees en Jesucristo hoy y el día de mañana pecas porque estamos en un cuerpo miserable, ¿recuerdan lo que dice el libro de Romanos? Dice, porque lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Pero gracias a Dios que tenemos a un sumo sacerdote que nos puede salvar perpetuamente con un solo sacrificio. ¿Y cómo es que nuestra salvación se efectúa? A través de la fe, a través de creer. ¿Recuerdan está lleno el Antiguo Testamento? Cuando tú crees, aunque estés en un cuerpo de muerte, tú eres salvo, porque a Dios le agrada las personas que tienen fe. Claro que si permaneces en Dios, no vas a tener deseos de pecar, y cuando pecas vas a sentir, va a ser algo que no te agrada, vas a sufrir por tu pecado, lo vas a detestar, porque conoces a Dios. Pero ¿qué es lo que el diablo nos quiere hacer creer? Que es porque nosotros vamos a hacer lo mejor, porque nosotros vamos a ser obedientes. Recuerda, no está basado a tu obediencia, sino a la de Cristo. Está ganado. Por eso dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, sepulcro, ¿cómo dice ese? Tu victoria? Exacto, gracias, hermano. ¿Por qué? Porque así como nosotros no hicimos nada ni cooperamos para estar en el estado en el que estamos, caído. Yo no recuerdo haber pecado en el Edén, pero Adán sí. Y nací con una tendencia pecaminosa. Y como yo no aporté nada y ya nací así, de igual manera yo no aporté nada y Jesucristo ya me justificó a mí. No tiene lógica, pero a Él así nos quiso amar de esa manera. Dice Juan 3:36, quien cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero quien rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre de él. Quiero leer esta. Es Juan 3:36. Ok, no lo encuentro. Ok, aquí está. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay otra escritura donde dice que permanece sobre él. ¿Por qué permanece sobre él? ¿O por qué está sobre él? Porque está en el primer pacto, porque no ha creído en el Hijo de Dios. ¿En dónde está Israel entonces? ¿En dónde está el mundo? Están bajo la maldición natural. ¿Recuerdan la maldición en Génesis? Ese es el mal de la tierra. Cuando alguien... hay tres tipos de males. El moral, el físico y el natural. Y los tres son causa de lo que pasó en Génesis. Cuando llega un tornado y destruye una casa y una persona muere, fue víctima del mal natural por la maldición de la tierra, la misma que dice te producirá cardos y espinos. Cuando una persona nace mal o con una enfermedad, ¿cómo se dice? Infirmity, es parte del mal natural de la tierra también. Pero para todos los que hemos creído en Él, no hay cosa que nos pueda dañar, porque dice que todas las cosas les ayudan a bien a todos aquellos que le aman a Él, y que no te va a dar más de lo que no vas a poder soportar.
Pablo quiso que le quitara una enfermedad, nunca se la quitó. La mayoría de las mejores cartas, ¿sabes dónde fueron escritas? No en Six Flags. Ojalá que hubiera sido ahí. Fueron escritas en la cárcel. Entonces Dios se glorifica a veces en nuestras aflicciones. Y somos más útiles para Dios a veces en nuestras aflicciones que si no tuviéramos aflicciones. Así es de que nosotros no sabemos por qué a veces pasamos lo que tenemos, pero debemos de confiar que todas las cosas les ayudan para bien a los que aman a Dios. Así de que el juicio de todas las personas afuera está en el Antiguo Testamento. No para nosotros, pero para ellos sí. Porque el juicio de la iglesia ya fue ejecutado en la cruz del Calvario. Me preguntaba un hermano que si faltan cosas por cumplirse antes de la venida de Cristo. De que no falta nada. Él puede aparecer a la hora que quiera. Yo personalmente pienso que vamos a mirar un poco más de cosas, pero yo puedo estar mal. Pero antes de que se desate el primer sello, es necesario que nosotros ya estemos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque después de que terminas de leer la carta a las 7 iglesias en el Apocalipsis, dice: ven y te enseñaré las cosas que han de ser después de estas. Estamos en el periodo de la iglesia y de repente dice: ven para acá y te voy a enseñar lo que sigue después de la iglesia. El tiempo de la iglesia está cortito ya. Ya la paz entre los países árabes e Israel ya se firmó. Ya no tardan en construir el templo y en alguien hacer la abominación desoladora. Entonces en cualquier momentito nosotros vamos a desaparecer de aquí. E inmediatamente después Juan es llevado, después de eso, y le enseña lo que acontece en el cielo. Y esos son los 7 sellos. ¿Cuál es nuestro estado de la iglesia? Esto debemos de saberlo nosotros. Tu estado es ser justificado, son 3, igual que los otros 3 que tienes que saber, que era justicia, misericordia y gracia. Debes de saber las 3 diferencias: justicia, misericordia y gracia. Cada vez que leas eso en la Biblia, acuérdate lo que es. La justicia es darte tu merecido, la misericordia es no darte tu merecido, y la gracia es darte lo que tú no merecías, recibir lo que tú no merecías, o sea, un regalo. Y la otra es la justificación, la santificación y la glorificación. Estos son los 3 estados del creyente en la iglesia. La justificación se realiza cuando tú crees en Jesucristo. Legalmente y posicionalmente tú eres salvo. Aunque tu cuerpo tiene tendencias de pecado y nosotros decimos: Señor, te quiero ser fiel, te quiero ser fiel, es que no entendemos que no hemos sido glorificados. Ya voy para allá. Ese gemir dentro de ti por agradarle a Dios al 100%, en tener esa hambre, esas ganas siempre de seguirle, es tu espíritu y la vas a alcanzar, pero no hay que correr. Justificación es legalmente, posicionalmente, eres salvo delante del Padre, aún en tu condición pecaminosa. Santificación, la santificación es cuando el Espíritu Santo entra a tu vida. El Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que te va a decir? Te va a redarguir de pecado. Así es de que cuando tú sientes arrepentimiento, dale gracias a Dios, porque es el Espíritu Santo diciéndote que te arrepientas. Esa es la santificación. La santificación es cuando dices: tengo que dejar esto, y que tú sabes que en tu fuerza no lo estás haciendo, pero que Dios te lo está pidiendo. La santificación es cuando tú te separas entre las cosas que Dios personalmente te va a decir de qué te tienes que separar. Yo no te voy a decir, porque cada persona tiene diferente llamado. Yo estaré haciendo una secta si te digo de qué te vas a separar. Porque para mí no es un problema el fútbol, pero a lo mejor para alguien más lo es. Y cuando Dios te diga personalmente: ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no me agrada. Aunque para todo el mundo no es pecado, porque a ti te habló Dios y no lo hiciste, para ti te es pecado. Y el día que Dios te diga: no puedes hacer esto,
y te lo dice personalmente, no vayas y le digas a toda la iglesia, no podemos hacer esto, porque a ti te habló personalmente Dios y no a toda la iglesia. Eso es hacer sectas. Eso es querer hacer a todos iguales y eso no le agrada a Dios. Esa es la santificación, la comunión con Dios. Te voy a dar un tip. Me estaba diciendo un hermano, pero ¿cómo vamos a poder vencer el pecado de nosotros? ¿Sabes qué? Dijo Jesucristo una cosa: permanezcan en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí lleva mucho fruto. No te forces a dar fruto. Los árboles naturalmente dan fruto. Lo único que tienes que hacer es permanecer en él. Nosotros podemos desarrollar 1000 métodos de cómo dejar de malos hábitos, de cómo dejar de la gente que... Yo a veces hablo muy general. Hay gente que ama a Dios pero no puede dejar el cigarro, y que no estoy yo para juzgarlos, la palabra les juzgará, el Espíritu Santo les juzgará. Pero sí les voy a decir lo que es doctrinalmente, porque ese sí es mi trabajo. Entonces eso es lo que les voy a decir. Si un día te sientes que no puedes dar un movimiento radical en tu vida, solamente permanece en él. Es todo lo que tienes que hacer. Hasta se te va a olvidar. Permanece en él, permanece en él, permanece en él. Y este es el último estado, el que anhela nuestra alma, la glorificación. Justificado, santificado y glorificado. ¿Recuerdan a Jesucristo después de la resurrección? Estaba a punto de ser glorificado. El cristianismo se trata de la resurrección. Les estoy dando un overview bien rapidísimo de todo, pero todo esto lo podemos mirar con tiempo y hablando de cosa por cosa. Yo me emociono cuando hablo de la resurrección. ¿Por qué? El cristianismo tiene todo que ver con la resurrección. ¿Qué es resurrección? Un cuerpo de carne y huesos volver a vivir. Eso es la resurrección. No un espíritu, un cuerpo. Entonces les dice Jesucristo a los discípulos, a Tomás, le dice: ven y tómame, que no estás viendo un fantasma. Mete tu brazo sobre mi costado y tu dedo en mi mano. Él fue el primero de entre la resurrección. La resurrección se trata de huesos, de carne y de huesos. Esa es la resurrección. Cuando nosotros vengamos en el milenio, sabes que de la tribulación va a haber gente que va a pasar la tribulación, inclusive muchos israelitas. Cuando entra Jesucristo en el monte de los olivos, que va el anticristo tratando de encontrar a Jerusalén, a los santos le llama la palabra de Dios. No habla de la iglesia, está hablando de Israel. Y ellos ya mataron a los 2 testigos, ya mataron a los 144,000, y viene como aguas, dice el libro del Apocalipsis, sobre la gente de Israel, a destruirlos. Entonces la segunda venida de Jesucristo viene y se para sobre el monte de los olivos y ruge como león, y dice: y le mirarán todos aquellos los que le traspasaron, dice, y llorarán como la gente, dice el libro de Zacarías 10:12, como el que tiene un hijo unigénito, dice, como llora por un hijo unigénito. ¿Y qué dijo Jesucristo? De cierto les digo que no me mirarán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. En aquel día Israel y toda la tierra va a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, y llorarán como quien llora por un hijo unigénito el día que Jesucristo lo salve. Y aún así esas personas que son salvas no pertenecen al segundo pacto. Pero esas personas que son salvas van a vivir con nosotros en la resurrección, porque nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Y como en el Antiguo Testamento los ángeles venían y comían con la gente, así vamos a estar nosotros en el tiempo del milenio. Todo esto que les estoy hablando es escatología, todo concuerda. Si un día tienes una pregunta y tu teología no concuerda, algo anda mal en tu teología. Y lo mejor que podemos hacer es deshacernos de nuestra teología y escuchar otras teorías para mirar, porque la palabra de Dios no se contradice, solamente se malinterpreta, y hay muchas malinterpretaciones. Entonces, ¿cómo vamos
¿cómo vamos a enseñar el Antiguo Testamento si nosotros ya no estamos en el Antiguo Pacto? Bueno, hay muchas formas y es de mucho valor estudiar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 4 mayores grupos. Esto también lo tienes que saber. Eso es algo que todo cristiano debe de saber para poder, ni siquiera para enseñar a los demás, just to make sense of things, nada más para que sepas de lo que estás leyendo. El Antiguo Testamento todos los libros están divididos en 4 grupos mayores: civil, cultural, religioso y ritual. Civil, cultural, religioso y ritual. Debemos mirar cuál de esos aplican a la iglesia el día de hoy. Civil es comportamiento social y el trato con todo tipo de personas. Miramos en lo civil, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, Levíticos, donde dice, hasta donde leímos, donde dice: no quitarás el derecho al huérfano, ni a la viuda, ni al extranjero. Y a los que son absolutistas, patriotistas, radicales, te van a decir: sí, pero eso era para los de antes. Sí, es para los de antes, pero ¿en qué podemos aprender del Antiguo Testamento? En que en un broader sense tienes que mirar el corazón de Dios. Aunque Dios habló con Israel, puedes ver a través de esos mandamientos lo que hay en el corazón de Dios. Que a Dios no le gusta la injusticia, que a Dios no le gusta que desamparen a las viudas, que a Dios no le gusta que maltraten al extranjero, y que a Dios no le gusta que desamparen al huérfano. Esa es la moral. Y aunque te digan: sí, pero es para Israel, sí, pero ¿no ves el corazón de Dios atrás de eso? Porque si a esos vamos, también los 10 mandamientos son para Israel. Entonces tenemos que aprender a aplicar el Antiguo Testamento. Cultural es el segundo: las tradiciones judías, las costumbres. Hay que tener cuidado porque entre las costumbres dice: venderás a tu hija por 20 monedas de plata. No vamos a vender a nuestras hijas por 20 monedas de plata, ¿verdad que no? Entonces esas son tradiciones culturales que tenía Israel. También de los esclavos. Parece como que se apagó el aire, ¿no? ¿Sí? ¿Solito? Oh, man. Ok. Ya voy a apagar yo también aquí. Ok. Ya con esto voy a terminar. Nomás te digo estas de aquí. Cultural, son las tradiciones. Por ejemplo, hay quienes dicen: no, pero en el Antiguo Testamento Dios estaba de acuerdo con los esclavos, porque dice: mira, que tal esclavo que puede ser libre si hace esto y lo otro, que no golpearás a tu esclavo, que si le tumbas el diente al esclavo le vas a dar dinero y que no sé qué tanto. No es que Dios esté de acuerdo con la esclavitud. Lo que pasa es que cuando la ley mosaica llegó, ya había esclavitud en la tierra. Lo que Dios estaba haciendo, Él la estaba tratando de moderar. ¿Por qué? Porque todas las naciones no trataban a los esclavos como basura. Lo que puso Dios fueron límites para que hubiera respeto sobre los esclavos, porque Dios nos dio libre albedrío. Eso es cultural. Y no por leer el Antiguo Testamento vamos a decir: ahora vamos a tener esclavos aquí para que nos hagan todo el trabajo de gratis, que al cabo que está en la Biblia. Eso es no saber nada de hermenéutica, que es la interpretación de la Escritura. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Religiosas. El grupo religioso que viene siendo las fiestas y el judaísmo. Vamos a suponer, si nos dice alguien nosotros el día de hoy: ay, ¿por qué se reúnen los sábados? Todo eso es cultural y religioso, ¿verdad? Que sí nos pueden decir. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Que Jesucristo es nuestro sábado o nuestro descanso, y que nosotros apreciamos todos los días iguales. Dice: hay algunos que aprecian el libro de Romanos y Gálatas, creo. Hay algunos que aprecian como un día superior a los otros, y nosotros los estimamos iguales. Dice: hay quienes se abstienen de alimentos para agradar a Dios, y hay quienes dan
gracias a Dios por todos los alimentos. Entonces dice también después en Romanos 14, dice, bienaventurado el que no se condena en lo que a sí mismo ha probado, en lo que ha probado para sí mismo. O sea que nosotros tenemos libertad en Cristo. Cualquiera que te dice, ¿sabes qué? Esas garras no te las pongas porque vas a ir a la iglesia. ¿Qué está haciendo ahí? Está aplicando lo mismo que la cultura. Porque 3 reglas le fueron dadas a la iglesia y nada más. Y el que te diga que son más es un legalista. Porque ¿qué dice el libro de Hechos? Dice, y les pareció bien a nosotros, hablando de los apóstoles, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no poner más carga sobre los gentiles, sino que se abstengan de inmoralidad sexual, de ahogado y de ídolos. 3 cosas. Y de allí en más es legalismo. ¿Que por qué te pintas tú? Por mi libertad en el Señor. ¿Que por qué tú no te pones aguas? Por mi libertad en el Señor. Y nadie puede infringir esas libertades. Así es de que hay que saber interpretar las escrituras. Que no dice la Biblia que dónde dice, te acabo de decir dónde dice. Que tú quieras hacerla de otra manera. Ahora, hay personas, dice que ciertas costumbres tienen cierta sabiduría humana, ¿verdad? Pero dice, pero no te ayuda en nada de los apetitos de tu carne, o sea que no has sido glorificado. Todavía no me parece. ¿Recuerdan que dijimos justificado, santificado, glorificado? En tu cuerpo glorificado no vas a tener la tendencia de pecar. Ya, esa es la respuesta. ¿Te acuerdas cuando decías, quiero serte bien fiel, Señor? Quiero serte bien fiel, tu espíritu, esa hambre que tenemos de nosotros como cantábamos, eso lo va a experimentar tu cuerpo glorificado, sin tendencia a pecar. Qué grandioso va a ser eso. Pero mientras estás en vamos a tener esa tendencia. Por eso dijo Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mientras estamos aquí en este cuerpo, eso es lo que tenemos que hacer cada día. Ok, estábamos hablando de los religiosos. 4 grupos: civil, cultural, religioso y ritual. El último, ritual, que quiere decir el sistema sacrificial en el libro de Levíticos, en su mayoría. Porque dice el libro de Levíticos que que vamos a traer un pollino, que vamos a traer una chiva y la vamos a matar y vamos a poner nuestras manos y todo eso. Todo eso es sombra solamente de lo que había de venir. Jesucristo es la sustancia. Entonces nosotros no podemos venir y decirle a la iglesia que te traiga un chivo. Nosotros no podemos hacer nada de estos 4. No podemos decirle a la iglesia, que Dios dijo que cuidáramos del desafortunado, por así decirlo, porque lo dijo a Israel, y nosotros lavarnos las manos y ponernos una venda porque nos conviene económicamente. No podemos imponerlo sobre la iglesia, número 1. Número 2, no podemos traer tradiciones que el día es superior al otro día, porque aquí dice, o que si ayunas 40 días vas a ser más santo que el otro hermano, porque como les dije el otro día, mi distancia para pecar es la misma distancia tuya. Tú no estás más cerquita del pecado que yo, estamos a la misma distancia. Religiosa, que no te ponga las naguas, que por qué traigo la gorra en la iglesia, todas esas cosas son culturales. Y ritual, el creer que los animales o los sacrificios le agradan más a Dios. Porque ¿qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? Se complace Jehová más en los sacrificios que en la obediencia. Así es que la obediencia, dice, ciertamente la obediencia es mejor que los carneros, dice. Y ya voy a terminar, ahora sí. Así es de que si algo se les puede quedar el día de hoy, que sean esas diferentes divisiones, porque eso es esencial en todo cristiano. El juicio, misericordia y gracia, aprender lo que es. El otro vendría siendo la justificación, santificación y glorificación. Y el último, 4 grupos mayores para interpretar el Antiguo Testamento: civil, cultural, religioso y ritual. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios, por ayudarnos, Señor, a interpretar tus escrituras, mi Dios. Yo te agradezco por ese privilegio, mi Dios. Ayúdanos a
hacer luz, mi Señor, donde quiera que nos paremos, y a saber, mi Dios, que aunque sepamos dividir tu palabra, mi Dios, y explicarla, mi Dios, que siempre nuestro corazón sea el buscarte a ti, mi Dios, el agradarte a ti, mi Dios, el estar en comunión contigo, porque de ahí todo lo demás va a fluir, mi Dios. Tú, Señor, tú equipas, mi Dios, al que está disponible, mi Dios. Tú no llamas al que está equipado, pero tú equipas al que está disponible. Y te damos gracias por todo. En el nombre